Bueno, quiero saludar a todos y a todas las personas que se han dado cita el día de hoy. Luego de Quiero una hablarles de un tema que para mí conferencia, es pues de sumo ya interés, nos es muy vamos a importante. conectar vía Y voy a online. tratar de resumirlo lo Todos más hemos rápido tenido la posible. Quizás vayan a posibilidad de que quedar nuestros muchas hogares, dudas, ya que muchas el toque de cosas queda y está muchas a la una del preguntas día. al aire, pero bueno, la idea es Eh, justamente dejar aquí una pequeña y breve chispa que puede encender la curiosidad de las personas. Hace 10 años atrás, cuando estábamos un pequeño grupo de escritores o de aspirantes a escritores en el taller de literatura de la Casa de la Cultura en la sede matriz de Quito, tuvimos una conversación que a mi parecer fue una de las más exquisitas que hubiéramos tenido en ese tiempo y que hoy quiero compartir con ustedes. Y fue el hecho de cómo un personaje puede trascender a su autor. Esto es algo que pasa con algunos personajes que los voy a tratar de decir rápidamente, como por ejemplo el mismo Cervantes y Quijote. Cuando teníamos la posibilidad de ir a instituciones educativas, a dialogar sobre las temáticas de la literatura, cuando hablábamos del Quijote, algo se sabía del Quijote. Era un loquito que perseguía molinos de viento, por ejemplo, que es lo que más comúnmente se reconoce en el Quijote, pero se sabía algo del Quijote. Pero en el momento en que hablábamos de Cervantes, la gente pues como que se quedaba ahí como Cervantes, como que lo he escuchado, pero no conectaban con el Quijote. Ya cuando se le decía Cervantes, escribió el Quijote, ah, mira, interesante, ¿no? Y algo similar nos pasaba, por ejemplo, con Frankenstein y Mary Shelley. Algo pasaba también con Drácula y Bram Stoker. Y principalmente pasaba con Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle. Todo el mundo sabe de estos personajes, conoce estos personajes, ama a estos personajes. Pero en el momento en que se habla de sus autores, de sus creaciones, de los que crearon al personaje, mucha gente se quedaba en duda. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron estas personas? No los conozco, realmente muchas personas se quedaban con esa actitud, ¿no? De no sé quiénes son, no entiendo, ¿no? Entonces, pero al personaje lo reconocían inmediatamente. Entonces, nos quedamos en una conversación que hoy comparto un poco con ustedes, en la cual tratábamos de comprender el por qué pasa esto. Y tratando de irnos como un poquito enmarcando y tratando de descubrir, nos dábamos cuenta de que era un tema demasiado intrincado. Primero, porque cuando uno está escribiendo una obra, regularmente tiene una dificultad. Y es que el personaje que tú vas creando, obviamente tú lo creas con ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Y regularmente un personaje va a tener siempre como tres aspectos bastante fuertes que tienes que comprenderlo bien, ¿sí? La primera es lo que puedes ver simplemente con constatarlo, ¿no? Como una persona que es muy meticulosa, que es una persona que es muy cautelosa, que es una persona muy organizada, etcétera, pues lo puedes ver, ¿no? En el caso del Quijote, por ejemplo, pues ver la actitud extravagante, ver que iba en su Rocinante, ¿no? Con una armadura y con su escudero. Entonces estábamos frente a una persona que perseguía un sueño evaporado que no existía, entre otras cuestiones más. O sea, es algo que se puede ver y evidenciar, y que las personas o los personajes que estaban alrededor del Quijote podían darse cuenta de eso. Otra parte que tienes que saber de un personaje para saberlo comprender es algo más íntimo. Y esta intimidad es más o menos la que podríamos tener con un amigo. Entonces, es lo que conocemos y que las otras personas de fuera no conocen. Los de afuera solamente van a ver. Y nosotros vamos a conocer que, por ejemplo, de tanto leer se le secó el cerebro, que era una persona que había dejado de comer, que había dejado de dormir por estar leyendo, entre otras cuestiones más, que solamente lo podían saber gente que vivía con él o gente que estaba muy cercana a él. Y otra cosa que teníamos que comprender de la situación de un personaje es la profundidad. Es algo que desconoce todo el mundo porque es algo que está dentro del Quijote. Y eso no lo sabe nadie más que el autor en teoría y el Quijote. ¿Cuál era el primer problema que teníamos con este aspecto? Que muchas veces cuando uno está escribiendo una obra, chocábamos con el hecho de que el personaje se revelaba.
que tú querías que el personaje, por ejemplo, que no persiguiera los molinos de viento, ya, que tratara de buscar otra posibilidad o que encontrara otro, pero el Quijote veía monstruos en los molinos de viento, entonces se lanzaba a atacarlos. Entonces, no digo que Cervantes no haya querido escribir esa parte, supongo que es una de las situaciones que más le trascendieron dentro de la obra, como les había comentado hace un momento, pero esto se da en cierto sentido cuando uno está escribiendo. Hay cosas que el personaje hace que uno dice, bueno, yo no lo tenía planificado así, o quería que haga otra cosa. Si bien es cierto, ahora vas a tener muchos esquemas en donde te dicen que el personaje, para que tengas un buen personaje, tiene que ser así, 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 y va a ir de aquí hasta acá y va a hacer tales cosas. Y hasta cierto punto está bien, pero cuando estás escribiendo la obra te vas a dar cuenta que llega un momento en donde dices, mi personaje no es capaz de hacer eso. Mi personaje no es capaz de huir a esto, mi personaje no es capaz de tales circunstancias, ¿no? Entonces es como pensar que el Quijote pudiera huir de una situación complicada, ¿no? Al principio vemos que se disputa, que se lanza, que pelea, que tiene encuentros, que vence algunos encuentros y algunos también pierde, ¿no? Entonces no tenemos esa idea de que va a renunciar. Entonces imagínate que tú dices, bueno, el Quijote al final va a renunciar, y mientras estás escribiendo te encuentras de que no, el Quijote no piensa renunciar, tu personaje se ha revelado. Entonces es una de las cuestiones más interesantes, porque nos damos cuenta de que no había per se una intención, una búsqueda en la cual haya una fórmula perfecta y exacta que permita que un personaje trascienda más allá de su propio autor. ¿Sí? Es más, como teníamos alguna conversación alguna vez con Carlo Magno, Arthur Conan Doyle no quería a Sherlock Holmes, tanto así que lo mata, o sea, hace que se muera, y después por la crítica, porque el público lo pedía, digámoslo así, lo tiene que revivir con el tiempo, ¿no? Pero es esta situación entre personaje y autor una de las cualidades que me parecen sumamente interesantes de poder analizar, y que quizás en un taller próximo, en algún conversatorio futuro, podamos realizarlo de una manera más profunda. Pero esta controversia entre autor y personaje es sumamente interesante, es sumamente potente, porque nos lleva a comprender una discrepancia psicológica existente entre lo que hago, lo que creo y lo que mi creación hace. Entonces ahí podemos hablar un poquito, como diría Vicente Huidrobo, que el poeta es un pequeño dios. Yo diría que el escritor es un pequeño dios. Y creo que podemos llegar a comprender muchas cuestiones dentro del contexto teológico, ¿no? De cómo la creación se va revelando ante su creador. Que también es algo que me parece sumamente interesante, que se lo puede analizar desde estructuras arquetípicas y otro tipo de estructuras de tipo psicológico, de corte psicológico, que, como les digo, quizás más adelante podamos analizarlos. Otra de las cosas que nos dimos cuenta en esta conversación fue que el Quijote fue escrito en un tiempo determinado, en una historia determinada, pero sus frases fueron muy, muy amplias, que hasta el día de hoy son factibles a su uso, ¿sí? En cuanto a aspectos políticos, no se limitó a decir, claro, esta persona en particular y a golpear a esta persona, sino que también lanzaba cierto tipo de frases que nos motivaban, ¿no? Que hasta el día de hoy tú lees y te motivan. Hay una frase del Quijote que habla sobre el rebelarse, ¿no? Que habla sobre esta necesidad de levantarse, que eso es justicia, ¿no? Esto es ser justo, el levantarse, el alzar tu voz es hacer justicia. Es algo que le dice Sancho Panza en una de sus célebres frases que ahorita se me escapa la memoria, pero es una de las frases que trascienden el tiempo. ¿Por qué? Porque no la lanzó por lanzar, es algo que trasciende porque nos habla directamente a nosotros. Y aquí viene una situación sumamente interesante, que es el hecho de que primero es la disputa entre autor y personaje, pero en el momento en que sale de estas manos, cuando sale publicado el libro, a esta disputa, esta disyuntiva, se le suma algo más a la fórmula, que es el lector.
Entonces el lector va a comenzar a absorber esto y va a comenzar a comprender cosas y va a llenarse y a nutrirse de todas las cosas que por ahí fue encontrando. Entonces, una de las frases que también me encantan, que es: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Es hermoso. Y es algo que es factible en su uso, inclusive en la actualidad, filosóficamente hablando, estructuralmente hablando, inclusive en una situación terapéutica podríamos utilizar esta frase para decir, o sea, tienes que movilizarte para generar ciertos espacios y ganar espacios y corregir situaciones. Pero dale tiempo al tiempo. ¿Sí? El tiempo va a permitir que las cosas se movilicen siempre y cuando actuemos o hagamos algo. ¿Sí? Entonces, esta es otra de las características que tiene el Quijote por las cuales creemos que trascendió. Quizás no los otros personajes, que en este día no nos interesa hablar de eso, pero por lo menos en el Quijote es de esta estructura de que habla hacia un público y que ese diálogo es tan coloquial, es tan fuera de tiempo, o sea, no trata de encasillarlo en el lugar en donde está, sino que hace que el Quijote sea universal y suelta frases que, como lo van a ver quizás en uno de los talleres más adelante, se vuelven refranes que hemos utilizado durante años y que quizás recién en estas jornadas cervantinas nos vamos a enterar de que han sido frases lanzadas por el Quijote. Entonces, algo sumamente interesante. Otro factor, y ya para terminar, puesto que me estoy pasando de tiempo inclusive, hay una situación que es sumamente interesante también, que permite que el Quijote trascienda más allá de su autor. Y es lo humano del personaje. O sea, es una persona que en cierto modo llega a ser bastante excepcional por su forma de discurrir, su forma de conversar, su forma de entender y comprender el mundo, su forma de transmitirnos su ciencia, su filosofía, su modo de perseguir un sueño, ¿sí? De peregrinar sobre ese sueño para conseguirlo de algún modo. A pesar de que, claro, el sueño está muy extrapolado por una serie de situaciones que podrían considerarse de tipo esquizotípicas, entre otro tipo de circunstancias psicológicas, ¿no? Que podríamos dialogarlo también en algún futuro. Sin embargo, es humano, ¿no? Es una persona muy humana. Es alguien que por mucho leer se le secó el cerebro, y es algo que te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, cualquiera podremos caer en la locura. Y es una persona que en la búsqueda, en este peregrinar de su sueño, se encuentra con cosas buenas y cosas malas, con burlas, con golpes, con altibajos, con personas que se aprovechaban, con personas que trataban de ayudarlo, con personas que estaban pendientes de él. Y en el proceso se iban encontrando situaciones sumamente, no digámoslos comunes, pero que pueden darse. Entonces, cuando estamos dentro de la obra y la vamos leyendo, vamos aprendiendo miles de cosas, vamos enterándonos de miles de cosas. Entonces el texto trasciende, porque estamos frente a un autor que es más humano. Estamos frente a un personaje, que es más humano, un personaje que nos toca, un personaje que ha vivido lo que hemos vivido, un personaje que sabe lo que sentimos, o un personaje que nos encuentra. Asimismo, ya trascendiendo un poco más allá de estos factores de ciertas estructuras, es como el Quijote nos encuentra dentro de la filosofía, cómo nos encuentra dentro de este pensar, cómo nos encuentra dentro de este desarrollo. Leer el Quijote es como tratar de leer la vida, ¿no? Si lo podríamos describir así, puesto que nos encontramos con todo esto, ¿no? O sea, una situación en la cual hemos tratado de dar toda nuestra vida para hacer algo, y cuando lo conseguimos nos damos cuenta de que queríamos hacer otra cosa, y a veces no tenemos el valor de hacerlo, de dejar de lado todo lo que alguna vez nos definió, como en este caso al Quijote, a Don Quijano, para luego lanzarse a ser realmente el Quijote, a dejar todo lo que significó
el personaje, por así decirlo, normal, al personaje épico en el que se transformó. Entonces, es algo que me parece sumamente interesante. Espero que puedan ver el video completo. Me he pasado, me pidieron que fuera de 10 minutos y me he tomado como 15. Pero son temas que me gustaría poderlos tratar quizás en algún momento. Principalmente porque esto nos puede llevar a tener una conversación bastante interesante, filosófica, sociológica, psicológica, sobre el personaje en sí. Y cómo esto trasciende, ¿no? Que es la parte que más me gusta, la parte que más me gustaría como algún momento inclusive ilustrar, en cómo se puede crear un personaje que sobrevive al tiempo, que sobrevive a la historia, que sobrevive en todo sentido y que va más allá del autor. A pesar de que si nos ponemos a hablar de la biografía del autor, pues obviamente fue una situación, vivió cosas muy fuertes, ¿no? Pero si nosotros comenzamos a hablar, por ejemplo, de autores, ¿no? Podemos hablar de Víctor Hugo, de Tolstoy, de Dostoyevsky, Edgar Allan Poe, podemos hablar de Virginia Woolf, podemos hablar de varios autores, ¿no? de varios escritores y escritoras. Y nos daríamos cuenta de que muchas de estas personas, obviamente, cuando hablamos de la autora, su historia humana, su historia personal es la que ha trascendido más allá que sus propios libros. Pasa, por ejemplo, en situaciones como las Ofelias de las Américas, que es, por ejemplo, Alfonsín Storni, se me fue el otro nombre, pero Storni es genial, ¿no? Es una situación bastante increíble dentro de la literatura y su historia ha trascendido mucho más allá. Pizarnik es la otra Ofelia de las Américas, ¿no? Que también su historia ha trascendido mucho más allá. Tolstoy ha trascendido más su historia que sus propios escritos. Víctor Hugo, todo el mundo cuando habla de Víctor Hugo obviamente se te va a venir Los Miserables y las películas que se han salido y todo, pero si te das cuenta no hay un personaje que trascienda más allá de su autor, a diferencia de los que ya habíamos hablado en un principio, que les había comentado, que son Arthur Conan Doyle, Mary Shelley, Cervantes, ¿no? Y que posiblemente le vaya a pasar con el tiempo a Tolkien y a Rowling, ¿no? Que quizás con el tiempo, cuando pasen los años, cuando se hable de Harry Potter, todo el mundo va a decir, ah, sí, Harry Potter, el mago, ¿no? El que tiene aquí el trueñito en la frente. Y cuando pregunten, ¿y si conoces a la autora, a J.K. Rowling? Te van a decir, posiblemente no lo recuerden. Ese fenómeno me parece sumamente interesante, quería compartirlo con ustedes. Ojalá se pueda subir el video completamente. Les agradezco el espacio, es algo que pienso redactarlo, quizás para ponerlo justamente en las memorias de estas jornadas. Y bueno, nada más. No me da el tiempo como para hablar de miles de cosas que me gustaría hablar o hacer un análisis profundo sobre esta temática, pero por lo menos les dejo la pequeña chispa que espero encienda la curiosidad en ustedes. Muchas gracias por todo y que tengan una hermosa y linda mañana, tarde o noche.